Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Usted sabe que una de las acciones mediatas posteriormente a que nuestro amado Señor Jesús fuese bautizado en agua al salir del Jordán, inmediatamente salido del Jordán nuestro amado Señor Jesús, para tomar un poco de referencia, la manifestación de la Trinidad, es decir, de las tres manifestaciones del Elión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dan en sí cuando nuestro amado Señor Jesús es llevado a las aguas bautismales, y a través de Juan Bautista, nosotros conocemos la historia, pues viene sobre él esa investidura que fue necesaria previo al inicio ministerial de nuestro amado Señor Jesús. Posteriormente a ese bautismo en agua, el cual recibe nuestro amado Señor Jesús en el Jordán, que es figura de humillación. Recuérdese que el Jordán tipifica la humillación. Salido nuestro amado Señor Jesús de las aguas bautismales, acontece esto que estamos prontos a leer aquí en Mateo 4:1. Es decir, se dio la manifestación de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La voz del Padre hablando: este es mi Hijo, en el cual mi corazón se complace. Dice la Biblia que inmediatamente se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como en forma, no como una paloma, sino como en forma de paloma. Entonces ahí vemos ya la manifestación del Padre, vemos la manifestación inmediata del Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo como en forma de paloma, y pues el Hijo que está siendo bautizado en ese momento. Es uno de los pocos lugares bíblicamente donde nosotros encontramos la manifestación trina en un solo evento. No quiere decir que no sucede en otros lugares, pero es uno de los pocos eventos donde vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo interactuando en un mismo evento como tal. Posteriormente, al salir de las aguas bautismales, nuestro amado Señor Jesús viene y acontece lo descrito en Mateo capítulo 4 versículo 1. Tomen nota que para entonces, para el momento de la ocurrencia del bautismo en agua, el ministerio de nuestro amado Señor Jesús, lo que él venía a ejercitar como ministerio acá terrenamente, no había dado inicio. Posteriormente al bautismo en agua, dice la Biblia que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, tome nota, por el Espíritu al desierto con un propósito. Y el propósito lo denota claramente acá el versículo 1, era para ser tentado por el diablo. Y dice la Biblia que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, o a la santa ciudad, a la ciudad santa, le iba a decir yo, pero dice acá a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo para cumplir el propósito descrito en el versículo 1, para ser tentado por el diablo. Y le dijo, versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Esta era la batalla de la palabra profética. Si usted se da cuenta, lo que realmente se está gestando acá es una palabra profética.
Porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 6: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice acá entonces el diablo, amado hermano, aleluya, no se ve, bendito Dios. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, dice la palabra. Cuando nosotros expandimos un poco los versículos que anteriormente leímos, del versículo 1 hasta el 11, vemos cómo el Señor Jesús, y esto es una figura que perfectamente puede ser aplicado a nuestra vida, para aquellos que de alguna manera anhelamos obispado en nuestra vida. Note por favor que denotado entre el versículo 1 y 10 aparecen en color azul. Yo le intenté colocar ahí en color azul tres diferentes manifestaciones. Tome nota: tres diferentes manifestaciones del enemigo en el inicio. Esto es bien importante para aquellos que de alguna manera estamos iniciando algún proyecto, para aquellos que iniciamos incluso en la parte ministerial. Tenemos que entender que cuando el Señor Jesús cumple el tiempo determinado previo a, porque después de haber sido bautizado en agua y después de haber atravesado este proceso que vamos a ver, inmediatamente después dice la Biblia que el Señor Jesús inició su ministerio. Quiere decir que previo a esto solamente había estado nuestro amado Señor Jesús en un tiempo de preparación previa, para que después del bautismo en agua y después de haber sido vencedor en la primera batalla frontal que él libra, en la dimensión del ministerio que le correspondía. Tome nota: el Señor tuvo a bien enfrentarse con tres potestades o tres manifestaciones que nosotros las vemos denotadas acá tan sencillamente. Yo sé que muchas veces usted y yo hemos pasado por estos versículos y hemos pensado que el diablo, el tentador y Satanás, al final del día Jehová lo reprenda, es el mismo. Definitivamente sí, pero en tres dispensaciones o en tres dimensiones diferentes de prueba, que vale la pena hacer notar. Por eso se le coloca como nombre el tridente del enemigo, porque regularmente cada vez que alguien se proyecta para poder iniciar, valga la redundancia del término, un proyecto, cuando alguien se lanza en ese inicio de su vida ministerial, regularmente estas tres oposiciones, con Escuderos platicamos de esto algunos meses atrás por X o Y circunstancia. Regularmente cuando viene el tiempo del llamamiento ministerial para un siervo de Dios, o el inicio de un proyecto, de un anhelo, de un sueño que tenemos en la vida, es muy factible y es muy probable que este tridente del enemigo vaya a ser utilizado en la parte inicial. Tome nota que esta batalla contra el diablo, contra el tentador, contra Satanás, Jehová lo reprenda, fueron las tres
entidades primarias con las que el Señor Jesús tuvo a bien enfrentarse inmediatamente al haber salido de las aguas bautismales, y donde el Señor Padre le reconoce: este es mi Hijo, en el cual mi corazón se contenta. Y si usted lee más en el contexto, va a encontrar que dice la Biblia: y a partir de entonces el Señor inició su ministerio. Entonces, en la parte primaria inicial regularmente, y esto es bien importante entenderlo porque es factible que en algún momento, ante algún proyecto nuevo, ante algo nuevo en el corazón, puede ser trabajo, pueden ser negocios, puede ser ministerio, vemos nosotros que la parte primaria del enemigo es iniciar un proceso de pelea. Es la primera batalla, es es la primera oportunidad que el Señor Jesús acá se enfrenta con el enemigo en una dimensión trina. Y dice la Biblia: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, mire, para ser tentado. Diga conmigo: para ser tentado por el diablo. Brinca usted al versículo 3 y dice: y vino a él, ojo por favor, ya no vino el diablo. O sea, póngale atención a los nombres que aparecen. Esto es para que vayamos aprendiendo en ese aspecto. Póngale atención a los nombres, porque siempre los nombres tienen una razón del por qué se encuentran ahí. Entonces, ya avanzado en el versículo 3 dice: y vino a él el tentador. Esa es otra manifestación. Y usted dirá: bueno, pastor, pero solo le cambian de nombre. No únicamente. Vamos a poner atención. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Es el diablo, pero en otra manifestación. ¿De dónde vemos esto? Nosotros entendimos, posteriormente vamos a regresar a estudiar acerca de la cuadridimensión de Dios. Entendimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron tres manifestaciones, si lo quisiéramos decir desde esta perspectiva, visibles. O sea, hay evidencia física de la manifestación de un Dios invisible, el Lion, derivado en tres manifestaciones. Uno mismo. ¿Cómo así, hermano pastor? Usted me está confundiendo. Mire, pues, es bien sencillo. ¿Cuántos me reconocen a mí como su pastor? Levante su mano. Ok, soy el pastor Byron. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Pero también soy Byron Girón. Le enseño mi DPI. Y no solamente soy pastor, soy ciudadano guatemalteco. Soy yo. Si usted le pregunta a mi hijo Ángel, que está ahí atrás, ¿quién soy yo?, él le va a decir: es mi papá. Ah, bueno, entonces o es ciudadano, o es papá, o es pastor. Eso y mucho más. Porque para uno soy el simple predicador, para otros soy el hermano que sale en la tele enseñando la palabra, para otros podré ser un padre espiritual, para otros podré ser, con mucho honor y mucha honra, su pastor. No soy diferentes personas, soy uno, con diferentes manifestaciones. No sé si me doy a entender. Yo no le trato a usted como mi oveja, por ejemplo, como trato a mi hijo Pablo. Yo no le trato a usted como oveja como trato a uno de mis escuderos. No quiere decir que les maltraten ni que les capatacee. Sencillamente tienen otra manera a través de la cual interactúo con ellos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí al diablo, al tentador y a Satanás, entendemos que es el enemigo. Pero tome nota cómo cada vez que fue avanzando, quien se fue presentando delante del Señor fue una diferente manifestación de un mismo ser. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, póngale el nombre que a usted más le parezca. Le puede poner diablo, le puede poner tentador y le puede poner Satanás también. Es el mismo, pero su acción
el radio de acción y de trabajo en la línea y en la dimensión de lo espiritual cambia. Entonces dice acá, mira, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Vamos avanzando y llegamos al versículo 10 en su pantalla. Y dice: entonces Jesús le dijo, no le dijo vete diablo, no le dijo vete tentador, le dijo vete Satanás. Esta es una tercera manifestación. Entonces Jesús le dijo: vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la Biblia, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces tome nota, por favor, porque tenemos que comprender esto. ¿A raíz de qué? Cuando tú te proyectas hacia lo nuevo, cuando tú te proyectas hacia el anhelo, hacia el deseo de llevar a cabo o ejecutar un proyecto de vida. Para algunos un proyecto de vida para una pareja joven es: vamos a prosperar en lo natural, vamos a comprar nuestra casa, carro, sueldos, puntos, etcétera. Para una persona un poco más crecida, es decir, avanzada en esa edad, ya de una edad más, van cambiando las prioridades. Entonces dice acá, mire por favor, por eso tenemos que entender, porque cuando estamos proyectándonos hacia lo nuevo, de ahí podemos entender incluso ministros, cuando iniciamos el proceso de una obra de Dios, es decir, el establecimiento de un ministerio, este tridente regularmente va a aparecer. Este tridente regularmente aparece al momento de iniciar un proyecto de vida o al querer alcanzar un propósito de llamamiento en Dios. Cuando aquello que tenemos en el corazón se empieza a buscar y se empieza a trabajar. Recuérdese usted también que cuando fue la reedificación de los muros de Jerusalén, dice que se levantó oposición. Ahí estaba, ¿se recuerda usted quiénes se levantaron en contra de los reedificadores del templo y de los muros? Tobías, Sanbalat y el árabe. Ahí se presentan otras tres potestades, que esas potestades son las enemigas de la reedificación. Ese es un tema completamente diferente. Pero vemos cómo siempre regularmente hay manifestaciones que tratan de parar la incursión del crecimiento. Puede ser, como le decía a usted, en un proyecto de vida secular, o puede ser en algo proyectado en las cosas de Dios. Entonces, esos tres nombres, esas tres manifestaciones tienen un porqué. Tome nota. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra que traduce diablo originalmente en griego es la palabra diabolos. Es la G1228, usted la tiene ahí en pantalla. Y tome nota con lo primero que se enfrenta el Señor Jesús, porque en algún momento te va a tocar que pelear. ¿Cuántos tenemos anhelos, sueños y proyectos en la vida por cumplir? Levánteme su mano así. Ok, quiero decirle que muy probablemente, si no se enfrentó ya, está por enfrentarse en ese proceso del llamamiento. Y esto es para aquellos que alguna vez hemos emprendido, nos hemos lanzado hacia un proyecto y empezando la situación, nada sale bien. Todo empieza a perfilar, amado hermano, de una manera diferente. Las cosas no salen. Entonces, cuando el Señor Jesús sale de las aguas bautismales y es llevado para ser probado, para atravesar ese proceso de prueba, el primer individuo que se presenta delante de él, si lo quisiéramos ver así, fue el diablo. Jehová lo reprenda, hermano. Ese diablo quiere decir calumniador. Tome nota usted cómo empiezan ya a aparecer nombres de situaciones que nos pasan cuando estamos empezando, proyectándonos hacia algo. Cuando usted quiere lanzarse en un proyecto, del tipo de proyecto que usted tenga en su corazón.
Por eso fue que cuando se levantaron los reedificadores del templo, Tobías, Sanbalat y Gesén el árabe, los cuales se levantaron en contra de los reedificadores del templo. Esas tres entidades lo que traen es desánimo. Ahí lo dice, eso hay que estudiarlo despacio, pero lo que traen es murmuración, es chisme, es desánimo. Son cosas que a veces nos pasan, pero tenemos que entenderla en la dimensión del Espíritu. Entonces, cuando el Señor Jesús se presenta, la primera entidad que se coloca delante de él es la entidad del diablo. ¿Cómo opera? Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado pelear, amado hermano, contra la calumnia. ¿Alguna vez le ha tocado a usted pelear contra la calumnia? ¿Qué quiere decir calumnia? ¿Alguien me puede por favor buscar en el nombre del Señor la descripción de la palabra calumnia en el diccionario? Porque creo que no la traje yo acá. Pero cuando el Señor Jesús sale de las aguas bautismales, la primera batalla, por eso te digo, regularmente cuando uno anhela cosas nuevas, cuando uno se proyecta hacia lo nuevo de Dios en su vida, se le va a presentar a uno ese primer tridente, que fue la primera batalla que libró el Señor Jesús al inicio. Anteriormente, pues usted puede ver ya manifestaciones de gente sanada, de espíritus que salían, muchas cosas. Pero la primera entidad espiritual con la cual él se enfrentó, salido de las aguas bautismales, fue con el diablo, con la calumnia. Porque diabolos quiere decir calumniador, usted lo tiene ahí en pantalla, según la concordancia Strong, y quiere decir calumniador. Quiere decir que todos aquellos que en algún momento, amado hermano, en nuestros labios existen palabras de calumnia, somos diablos. Jehová reprenda eso, amado hermano, renunciamos. Pero cuando usted encuentra hermanos que, perdóneme la expresión, cuando usted encuentra hermanos, eso es lo difícil, encontrar hermanos calumniadores, porque en el mundo abundan. Sí, mijo, por favor, perdón. Calumnia, acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Ok, quiere decir que el Señor Jesús al inicio de su ministerio, con lo primero que se enfrentó fue con calumnia, con mentira, con falsedad de él delante de la gente. Falsa acusación. Perdóneme, ¿puedo hacerle una pregunta a usted con mucho amor? ¿Alguna vez alguien ha dicho algo malo de usted? Que usted en el espacio del tiempo se enteró. Levánteme su mano. Levánteme su mano con confianza, entre amigos. Quiere decir que usted ya peleó con el diablo. Tome nota. ¿Cómo así, hermano pastor? Ni cuenta me di que peleé con el diablo. Peleó contra la calumnia. Entonces, la primera oposición que encuentra nuestro amado Señor Jesús es la acusación o la imputación falsa hecha. Perdón, aquí lo traía. Acusación o imputación falsa. Quiere decir que lo primero con lo que se enfrenta un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios sabemos aquí en esta mañana? Mire, hermano, cuando a usted se le presente la calumnia, usted sabe que con lo que se está enfrentando es con el diablo. Jehová lo reprenda. Pero no es nada nuevo. Fue la primera batalla que libró el Señor Jesús después de las aguas bautismales. Tome nota. Quiere decir que una de las batallas en los anhelos, en los proyectos, en los sueños, en lo nuevo que anhelamos de parte de Dios, Pastor Ronald, cuando uno inicia algo, lo primero con lo que uno se enfrenta es con la calumnia y con la imputación por parte de la gente. ¿Con qué anhelo? Perjudicarle. ¿Qué procura la calumnia? Traer vergüenza y humillación. Es una prueba. Quiere decir que el Señor fue probado. Y usted y yo también vamos a tener que ser probados en algún momento, si no es que ya le han probado. Lo interesante de la prueba, amado hermano, no es la prueba en sí. Lo importante es salir aprobado por Dios. Pero si el Señor Jesús, la primera batalla frontal que tuvo fue contra el diablo, entiéndase, contra el calumniador, contra aquel que quería provocar y traer vergüenza y humillación sobre su vida. Tú y yo también en algún momento que iniciemos algo, muy probablemente vamos a tener que enfrentarnos con esto. Por eso, mire, hermano, usted no se desmotive. Usted está iniciando un negocio o está iniciando un proyecto nuevo de vida, está metido en algo nuevo y las cosas empezaron a salir mal. Y usted dice que toda la gente habla de mí, pastor, dice que las cosas no van a salir, que esto no está bueno, que usted sabe que la gente es experta en ese tipo de cosas, ¿verdad? Dar opiniones es bien fácil.
Quiere decir que la primera batalla que un siervo de Dios al estilo de nuestro amado Señor Jesús libra en su parte inicial, en todo proyecto, es la calumnia. ¿Cuál es el propósito del enfrentamiento contra el diablo? La vergüenza y la humillación. ¿Con qué propósito? Cuando las cosas no salen bien y el enemigo gana, llena nuestro corazón de amargura. Entonces, como yo sé que ya me enfrenté con el enemigo y probablemente haya fallado, es cuando encuentro raíces de amargura instaladas en mi corazón que debo de desechar. ¿Por qué? Porque la primera batalla que regularmente un siervo de Dios tiene al inicio de un proyecto, digámoslo así, llamémosle proyecto, del inicio de un proyecto, amado hermano, es con toda aquella gente que habla cosas indebidas con un propósito: difamar y causar daño. ¿Usted conoce gente que alguna vez habló de usted con el deseo de causarle daño? ¿O será que solo los pastores pasamos por ese caminito? Todos. Cuando tú inicies algo, prepárate. Mire, no se lo estoy deseando. No es eso. Pero le estoy diciendo regularmente, una de las primeras batallas libradas por un siervo de Dios cuando desea iniciar con lo que es de Dios en su vida, la primera batalla con la que nos vamos a encontrar. Y aquí no puedo decir soy primas, porque ya el Señor Jesús se enfrentó. Entonces, ¿quién fue primas? Señor Jesús. Boigundas. Con lo que uno se enfrenta es con la acusación y la imputación de cosas que no son verdad en contra de tu mismo ser. Entonces, ese proyecto que inició y tú notas que empieza la oposición, tiene un propósito: que te desanimes, que raíces de amargura crezcan en tu corazón y claudiques ante el proyecto. Así que cuando tú inicias algo nuevo y empiezas a escuchar que la gente habla, no te preocupes, porque fue la primera batalla que al Señor Jesús le tocó ganar. ¿Sabías tú que la primera batalla que el Señor Jesús ganó al salir de las aguas bautismales fue derrotando a la primera dimensión de este tridente, entiéndase, diablo? ¿Con qué? Con murmuración. Y este no es el hijo del carpintero, pues. Y este no es el hijo de Walter Lone, pues. Porque lo que primero el enemigo quiere instalar en el corazón de todo aquel que tiene anhelo a lo nuevo de Dios es el menosprecio, es la calumnia. ¿Para qué? Tiene un propósito: que los calumniadores anden afuera hablando lo que quieren. Ciertamente tendrán su paga delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que vamos a dar cuenta de toda palabra que de ahí es que siempre hemos entendido el cuidado que debe de haber en nuestra lengua al medir la vida de la gente, porque dice la Biblia que con la vara que medimos. Yo siempre he procurado enseñarles de este altar que cada vez que a ti por alguna extraña razón el universo te permita, amado hermano, examinar o evaluar alguna situación en el nivel de liderazgo que tenemos, ¿verdad?, que Dios nos ha entregado a los siervos, juzgar correctamente conforme a los propósitos de Dios, conforme a la bondad y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que el día que te toque ser medido, te midan con misericordia y con gracia de Dios. Porque si tú juzgas a los que están a la par con desdén, con amargura, a que no sabes qué vara van a mandar a traer el día que te toque ser medido. Porque la Biblia dice que con la vara que mides serás medido. Ok, el día que te toque medirte a ti, o que te midan en una actitud, en una acción, ¿con qué vara quieres que seas medido? Ah, pastor, a mí me gustaría que me trataran con misericordia. Ah, bueno, cada vez que usted encuentre falta o defecto en un hermano, mida con misericordia, pues. ¿Usted es un hermano mal parqueado? Sí, pastor, viera que bueno, entonces mídelo con bondad y con misericordia.
Porque es cuestión, mire hermano, es cuestión de tiempo. De esta vida todos salimos medidos, amados hermanos, por Dios, porque nosotros no podemos medir a nadie. Quiere decir que lo primero contra lo cual un siervo de Dios que inicia algo se enfrenta es con la calumnia. Mire, y atrás, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía, mire, ahora es hecha en el cielo salvación y virtud y reino de nuestro Dios y potencia de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ella derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. Mire, prestarse a murmurar, prestarse a acusar hermanos, hablar murmurando de los hermanos sin ser parte del problema. Entiéndase en buen chapín, chute, o si lo quiere decir en otro idioma, le chuté, en francés. Esa es una manifestación diabólica en la vida de un hijo de Dios y obedece solamente a una paternidad. Así les dijo aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacéis las obras de vuestro padre. ¿Qué hace el diablo? Murmura, chismea. Ojo, perdón, pastor, algo está pasando en la iglesia. No. Este tema ya tiene casi 4 años que lo diseñamos. Pero la palabra de Dios tiene efectividad en todo tiempo. Entonces, cuando un hijo de Dios, entiéndase tú y yo, nos prestamos a murmurar, nos prestamos a acusar hermanos, empezamos a regar la noticia sin ser parte del problema, nos estamos convirtiendo en diablos, amado hermano. Las credenciales con las cuales estás actuando es una credencial de diablo. ¿Por qué? Porque esas son las actitudes del diablo. Si eres parte de un movimiento de murmuración, mire, ya hay credencial. Diabolos, sociedad anónima. Y mire lo que dice en letra roja. Debes saber que ya ha sido contratado. Como dijo aquel personaje del número del reinicio, sin querer queriendo, terminé enlistado en las filas del diablo. ¿Y cómo sucedió eso, hermano pastor? Cuando te prestaste a murmurar, a chismear, a calumniar, a dar testimonio de lo que ni siquiera has visto. Ojo, te sellan. ¿Y sabe qué es lo más delicado? ¿Sabe qué es lo más delicado, amado hermano? Que cuando uno se presta a estos juegos y adquiere la credencial, termina uno peleando incluso contra los mismos hermanos. Tremendo, ¿verdad? Así que el movimiento de la murmuración, amado hermano, fue algo con lo cual el Señor Jesús se enfrentó al inicio de su ministerio. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora es hecha en el cielo salvación y virtud y reino de nuestro Dios y potencia de su Cristo. Ojo, porque el acusador de nuestros hermanos, y a veces nos prestamos nosotros para tener sociedad con los acusadores, ten cuidado, porque uno muchas veces termina jugando en el equipo sin darse cuenta y tiene credenciales muchas veces sin saberlo, y como pastor sencillamente encargándote de murmurar y de trasladar la información que está siendo movida por una entidad espiritual llamada diablo, como tal, diablo. Por eso hablamos del diablo, porque esa es la palabra en el original que lo traduce en griego. Mire, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. La función del acusador es esa: andar tomando la medida a los hermanos y andar hablando de ellos, yéndose a quejar con el pastor. Mire, afortunadamente este pastor, mire,
me tapo los oídos a todo aquello que tiene que ver con carnalidad. Y procuramos cernir y discernir lo que viene en el Espíritu. Entonces, ¿con quién se enfrentó genuinamente el Señor Jesús después del bautismo en esa primera batalla? Con la murmuración y la acusación. No te extrañe si en tus procesos de vida aparece el murmurador y el acusador. Fueron las primeras entidades que Jesús derrotó posteriormente de haber llegado, amado hermano, de su bautismo. Un acusador, para entenderlo desde la perspectiva de la reivindicación, que esta es una dispensación que estamos viviendo a través de la proclama profética de nuestro apóstol. Un acusador, mire qué es el acusador. Un acusador en caso judicial es conocido como un fiscal. Ese nombrecito ahorita es bien sonado, ¿eh? Que Dios tome misericordia de todas esas potestades. Él presenta las quejas y solicita una condena para el que está siendo acusado. No cabe duda que este personaje conoce las leyes también jurídicas. Y este tiempo, que es final, mire, yo no sé si de veras usted lo ha notado, hermano, pero uno de los problemas grandes de las redes sociales es precisamente que se encargan a administrar la desinformación. Ese es uno de los problemas más grandes. Por eso es que hoy por hoy Facebook tiene casi por cerrar su servicio en Europa, porque se ha logrado denotar que la mayoría de la información que fluye a través de esta red social llamada, hacían de ser varias, pues no solo esta, es desinformación. Y uno dice, estoy moderno pues porque estoy en las redes y para el Face y todo eso, pero cuando uno lee información que hay allá adentro, se da cuenta que realmente lo que está operando es el acusador. Y la acusación es algo con lo cual tú y yo tenemos que pelear en este tiempo. Ten cuidado de no ser el acusador de tu esposo o de tu esposa, porque cada vez que viene acusación, que viene murmuración, estamos siendo artífices o estamos adquiriendo credenciales de un diablo. ¿Cuántos renunciamos a eso en el nombre de Jesús? Miren lo que dice acá. ¿Cómo trabaja? Con acusación interna. Miren lo que dice acá. Hay muchas personas que el día de hoy no pueden ser felices porque el pasado les acusa. Quiere decir que no tiene dispensación de tiempo. Esto significa que no permiten que el perdón de Dios llegue a sus vidas, provocando esto ser víctimas de ataques constantes de agentes acusadores, porque el acusador no es uno, los agentes o los fiscales acusadores son varios. Por eso Apocalipsis dice: aquel que acusa a los hermanos, aunque no diga amén. Mire, déjeme ver la acusación externa. En este caso se involucra, en la acusación interna, ¿quién es el operante? Yo mismo. Usted ha escuchado gente que dice: es que pastor, no me logro perdonar. Busca el perdón en Cristo Jesús. A veces nosotros mismos nos acusamos. Mire, Dios te ha perdonado todo aquello que has traído delante de Él en cualquier momento, porque su sangre está fresca en la jofaina. Pero a veces nosotros mismos nos encargamos de no olvidar lo que el Señor ya tiró al fondo de la mar, porque dice la Biblia que Él recibe el pecado, lo toma, lo tira al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de Él. ¿Cuántos conocemos esa porción de la Escritura? Pero a veces nosotros nos encargamos con acusación interna. Por eso regreso a la acusación interna. Los artífices en la acusación interna somos nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando no nos perdonamos lo que hicimos. Ya Dios te perdonó, pero tú no te perdonas. ¿Por qué? Porque estás actuando como un autoacusador de aquellas cosas que tú entiendes y comprendes hiciste mal delante de Dios,
en una dispensación pasada. Pero aquel hombre y aquella mujer que viene delante de Dios, se arrepiente, dice la Biblia que Dios es fiel y perdona, no importando lo negro del pecado, Él perdona. Toma ese pecado, lo tira al fondo de la mar y no se vuelve a acordar. Quiere decir que la acusación puede trabajar desde la perspectiva interna. ¿Cuándo, hermano Cho? Cuando yo no me perdono a mí mismo. O sea que en algún momento podemos llegar a ser acusadores de nosotros mismos. Quiere decir que el enemigo puede tener una operación interna dentro de nuestros corazones. ¿Y cómo me deshago de eso, pastor? Perdónese usted mismo. Entienda que es ser humano, entienda que falla, que falta. Cometiste una falta. Esto es lo que hemos aprendido a la luz de la Biblia. ¿Cuántos alguna vez hemos cometido algún pecado aquí, amado hermano, de los que estamos acá? Todos, hasta usted que no levantó la mano. Pues dice la Biblia, por cuanto todos, ¿conoce ese versículo? Pues todos somos todos. Por cuanto todos pecaron. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Perdonados por la sangre del Cordero, entendiendo nuestra debilidad, nuestra falta, pero sabiendo que podemos venir delante de un Dios que es misericordioso. ¿Cuál es el tema? Perdónese usted mismo, hombre. Esas cosas que tal vez hizo muchos años atrás con falta de entendimiento, que lo que quiera, ya Dios se lo perdonó. Si ya lo puso, ahora, si lo lleva me mecha, si lo lleva callado, dice la Biblia que el que encubre su pecado, ¿qué dice? O sea que la prosperidad también es el producto de la transparencia. Y la acusación externa, aquí sí ya involucra factores externos, hermanos, que de alguna manera por la envidia, por la molestia, sea cual sea la condición del corazón, va a tratar en su carnalidad de levantar un falso testimonio y prestarse a maquinaciones que vienen de parte del diablo. Entonces la acusación puede fluir de dos fuentes: de lo que llevo en mi corazón y yo mismo no me he perdonado. Yo mismo no me he perdonado. Es que pastor, es que no logro perdonar el daño que le hice a mi familia hace muchos años. Si ya Dios se lo perdonó y usted no se quiere perdonar usted mismo. No, pastor, solo usted se acuerda del pecado, Dios ya no. Si usted trajo su pecado y lo dejó en el altar, quiero contarle que el Señor, Dios es omnisciente, entendemos, pero dice la Biblia que Él se olvida voluntariamente de esa transgresión. Perdónese ya. Porque cuando queremos ir hacia lo nuevo, la primera faceta que tenemos que entender es la faceta de la murmuración y de la acusación. Con esa se enfrentó el Señor Jesús de primero. Y el externo, ese también en algunos momentos es un poco más fácil de lograr normarlo, ¿verdad? Todos acusadores externos de lejitos. Usted conoce gente que murmura y chismea de usted, apártese. Dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Juan capítulo 6 versículo 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Qué 12? Los 12 discípulos. Y dentro de los 12 discípulos, ahí estaba el diablo. Perdónenme, ahí estaba la manifestación del diablo. O sea, el Señor Jesús perfectamente le pudo haber dicho: vos sos diablo. No os he escogido yo a vosotros los 12. Y uno de vosotros dice aquí, mire, es diablo. Uno de 12. Quiere decir que regularmente también dentro de los 12, si hay alguien que se mueve en el ¿cómo es que le llama? En la visión de los 12. Nosotros acá no. Pero si alguien se mueve en la visión de los 12, tenga en cuenta que siempre dentro de los 12 va un diablo.
O sea, no nos quitamos al diablo de enfrente, amado hermano, con la acusación. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. O sea que el que va a entregar es un diablo y el que es diablo es traicionero. Pero, ¿sabe qué es lo más cardíaco? Está dentro de los 12. Está cerca. Y me atrevería a decir que de los más cercanos, porque Judas comía a un tiro y mojaba el pan, su pan lo mojaba en el plato del Señor. O sea que estaba a tiro de brazo. ¡Hala, qué rico el recadito de ese pepián! Dame de probar, maestro. Y ahí va a meter el pan. Peor si era como usted y como yo, ¿verdad? Que nada más le hacen así, ahí te regalo el plato. ¿Usted conoce gente que es así? Dame un traguito de fresco, mira. Dame un traguito de fresco porque me estoy. Ay, gracias. Ahí te regalo todo el fresco. ¿Usted conoce a esa gente? Uno de vosotros es acusador. Vamos adelantando. Mateo 4:3, el próximo nivel. Quiere decir que la primera entidad del tridente tipifica la murmuración y el chisme, la acusación. Y vino a él el tentador, número 2, la manifestación del diablo con acusación y murmuración. Tentador. Este tentador, la palabra que lo traduce es la palabra peirazo. Primero se enfrentó al diablo, así se escribe, diablo. La segunda batalla, el segundo, ¿cómo es que se le llaman esos dientes, verdad? Tridente, 3 dientes. El segundo dente o el segundo diente es el peirazo, que es la palabra que traduce tentador. Mire cómo opera el tentador, porque esa fue la segunda batalla del Señor. Peirazo quiere decir probar, quiere decir escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, tentador. Y dice acá, mire, tentar. Quiere decir que una de las funciones primarias, basado en lo que encontramos en la concordancia Strong, es la incitación. La segunda batalla del Señor Jesús fue con la incitación. Incitar quiere decir influir vivamente en una persona. Aquella persona que está contagiada internamente en el corazón, pero no le basta estar contagiada solamente en su corazón y empieza a llevar la malinformación a las personas que están cerca de él. ¿Con qué propósito? El propósito del tentador es incitar, es decir, mover a las personas a la ejecución de algo incorrecto. ¿A través de qué, amado hermano? A través de estarle motivando de una manera equivocada. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Mire, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y ahí estamos absolutamente todos suscritos, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecan o pecaron. Vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Por eso le digo, aquí donde dice considerándote a ti mismo, tenga cuidado con la vara que mide. Porque cuando tú mides, guardan esa varita. El día que te toque, Pastor Byron fue encontrado en alguna falta. Sí, bueno, llamen por favor a quien va a tener a cargo la situación y que mida. Gloria a Dios. Dios en su misericordia. Quiero ver con qué varas midió Byron.
Porque con alguna de las varas que midió, Dios mío, hermano, lo vamos a medir a él. Por eso que la Biblia dice: considérate a ti mismo, no vaya a ser que seas tentado. Y cuando seas tentado, van a mandar a traer la vara que regularmente tú utilizaste para medir la vida de otras personas. Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Mire cómo se tienta a la gente. Mire la manera que la Biblia declara que muchas veces tentamos a las personas. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Segunda faceta: poner carga sobre nuestros hermanos. Líderes en casa, ancianos, pastores en cierne, liderazgo en general. ¿Qué es tentar a Dios? Poner carga sobre nuestros hermanos que ni siquiera nosotros mismos podemos sobrellevar. Y eso es convertirse en un tentador. Entonces realmente puede llegar uno a cambiar internamente, amado hermano, cuando la forma de conducta no es la correcta delante de Dios. Dios no quiere que tú te parezcas al diablo. Renunciamos, mucho menos que tengas figura de tentador, porque dice la Biblia que Él te hizo conforme a su imagen y semejanza. Entonces el Señor anhela que su imagen y semejanza sea formada en ti y en mí. Pero también así el enemigo quiere que la imagen del diablo y del tentador sean formados en ti. Entonces cuando a mí me gusta un poquito ser comunicativo, el que se está formando internamente en mi corazón no es Jesús. Nosotros podemos venir todos los domingos, amado hermano, sentarnos a escuchar y tomar notas. Pero si al regresar la actitud nuestra es esta, lo que realmente se está formando internamente en nuestros corazones es el enemigo. Mire, Dios nos ha predestinado a su imagen y semejanza. Y así como el Señor anhela que su imagen y semejanza sea formada en nosotros, también el enemigo nos quiere desfigurar. Si usted se da cuenta, realmente este tridente de alguna manera representa también una especie como de batalla contra la Trinidad de Dios, porque se manifiesta tridimensionalmente. Y a veces terminamos nosotros siendo tentadores, amado hermano, con la gente. Mateo capítulo 4, versículo del 8 en adelante. El tercer diente del tridente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y apareció el tercer diente del peine. Mire. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Aquí viene la tercera manifestación. Siempre el diablo, Jehová lo reprenda, pero en su tercera manifestación de Satanás. Jesús le dijo: vete, Satanás. Esta palabra Satanás la traduce en el original griego también Satanás. Se escribe literalmente igual. El origen, dice acá, es caldeo. Y aquí se refiere específicamente a la dimensión de Satanás como el acusador. Acá el que opera es el acusador, mire. Y esa es la oposición. La calumnia
el chisme. ¿Cuál dijimos que es el número 2? El que vimos anteriormente de este. Quiero ver si me sigue la huella. Y la tercera pelea es contra Satanás. Entiéndase oposición. Aquellos que algún día hemos iniciado un proyecto, parte de las entidades espirituales, y eso es aquí, parte de las entidades espirituales con la que todo emprendedor se va a enfrentar, es con la murmuración, con el chisme. Número 2, ¿qué dijimos? Con la calumnia, con la mentira. Hermano, no se preste al chisme y a la murmuración. ¿Por qué? Porque cada vez que somos artífices de eso, cimentamos de alguna manera las credenciales que el enemigo entrega a nosotros como parte de su ejército. En la iglesia, porque mire hermano, en la iglesia un hermano que es chismoso, que no me diga que es la imagen de Dios la que se está formando en su vida, pues. El hermano que es murmurador, que no me diga que es la imagen de Jesús la que se está formando en su vida. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro nosotros, amados hermanos. Estar dentro de una casa, dentro de una iglesia, es una bendición. Pero lo que va a determinar si tú vas o no vas a la casa del Padre es cuando el Señor examine y evalúe tu conducta de vida. No, pero iba todos los domingos, sí, todos los días, pero ibas a ver a quién le bajabas el cuero en la iglesia. Entonces esta tercera batalla es contra la oposición. Mire lo que dice acá. El diablo acusa, el tentador, valga la redundancia, tienta, y Satanás se opone. Por eso segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25, mire lo que dice. Y tal vez el hermano del teclado, por favor, me puede empezar ya a ayudar ahí un poquito en la parte de atrás. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Mire, es que hermano, mire, mire, yo lo miro bien sencillo, no sé si usted lo ve un poquito diferente. Pero cada una de esas actitudes hablan, si usted lo quiere ver desde esa perspectiva, perdóneme, con mucho amor se lo digo, habla de una paternidad instalada en el corazón. Porque los hijos del diablo hacen lo mismo de su padre el diablo. Y si al diablo lo que le gusta es oponerse, murmurar, chismear y todo lo que hemos visto hoy acá, ¿qué paternidad se está formando en el corazón de cada uno de nosotros? Cuando yo me dedico a acusar a la gente, me dedico a tentar a los hermanos poniéndoles pruebas más allá que ni siquiera las que yo mismo tolero, lo estoy tentando. Y le vamos a poner cascarita, mire, acúsenlo, tiéntenlo, pruébenlo. Y ahí van a ver que después hasta ahí llegó la oposición. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.